Hoy vamos a hablar de Haemophilus, de Bordetella y de Ricketts. Haemophilus es una bacteria, es un bacilo pleomórfico. Ustedes ya han estado viendo en la clase y algunos incluso ya nos están haciendo casos clínicos sobre él, ¿verdad? En esta semana. E incluye el género Haemophilus, especies patógenas como la Haemophilus influenzae tipo B. En realidad son varios Haemophilus influenzae, pero esta es una especie importante en el desarrollo de cuadros clínicos graves en el ser humano. Y además de esta bacteria, que es la más importante, ocasiona, por ejemplo, en niños fundamentalmente, cuadros clínicos como epidemitis, meningitis, neumonía, otitis media, es decir, cuadros que pueden normalmente iniciarse en la parte respiratoria alta o a través de este punto llegar a través de la bacteriemia a otros lugares ocasionando infecciones. Fundamentalmente menores de 4 años. Aquí se pelea Haemophilus influenzae con Streptococcus pneumoniae en el desarrollo de infecciones en menores de 4 años. Sabemos que en las posibilidades de cuadros clínicos que se presenten en esta etapa, pensar en estas dos, buscar a estas dos que serían los que conjuntamente con los virus que participan en ello, desarrollar infecciones a este nivel. También está Haemophilus aegyptius, que produce conjuntivitis, y Haemophilus ducreyi, que produce el chancroides. No lo voy a explicar, ustedes lo van a leer y lo van a leer bien porque se lo puedo contar en el examen. Además que me importa que estudien sobre esto y revisen y obtengan las fotografías mejores que pudieran encontrar para que cuando nosotros hablemos a los chicos de segundo semestre podamos explicarles además sobre esta infección que es de transmisión sexual. Haemophilus influenzae tipo B es un bacilo gram negativo pleomórfico, es decir, que podemos observar de diferentes formas, pueden ser, algunas veces incluso verse como cocobacilos. ¿Qué significa un cocobacilo? Es un bacilo, no es redondo, es como un rectángulo, o sea, las paredes son rectas, pero chiquitito, por eso se le llama cocobacilo. No tienen movilidad porque no tienen flagelos. El cultivo no es tan sencillo, requiere de algunos aditamentos especiales que muchas veces no lo tenemos en el laboratorio cuando tenemos una muestra para estudio y usualmente no hacemos cultivos para esto porque no estamos preparados para ello, pero ya sabemos que puede cultivarse en agar sangre de animal, de caballo o de conejo. La sangre que tenemos, agar sangre que tenemos en el laboratorio no nos serviría para cultivar esta bacteria porque es humana. En cambio, esta sí exige que tengamos que usar una sangre de estos animales. Puede usarse también el agar chocolate, donde pueden verse colonias grises, opacas, ligeramente mucoides, pero no son hemolíticas, sobre todo Haemophilus influenzae tipo B, y es anaerobia facultativa. Entonces, cuando sembramos este medio, le damos en el ambiente algo de anaerobiosis que facilite su crecimiento. Sí sabemos que necesitamos de los factores esta bacteria para su crecimiento del factor 10, la hemina o el factor 5 que se encuentra en la sangre que se forma a partir del NAD o el NADP y que nosotros agregando estos compuestos ahí podemos nosotros observar el crecimiento de estas colonias. Como ven, se requiere de algunos elementos, pero una forma más sencilla de poder hacer crecer a la bacteria es esta. Se siembra en agar sangre donde hemos sembrado la muestra que queremos conocer, sembramos aquí la muestra en agar sangre y luego picamos una colonia de Staphylococcus aureus, hacemos una siembra con un rasgadito que ya hemos visto cómo sembramos a la mitad de la placa y al día siguiente vamos a observar este crecimiento de colonias brillantes que llamamos nosotros la prueba del satelitismo, donde se observa el crecimiento de las colonias alrededor de las colonias. Ustedes dirán, esta no parece estafilococo. No, obviamente no parece porque se ha puesto tantas bacterias del agar que hemos hecho así, entonces una masa de microorganismos.
Cuando hay tal cantidad de microorganismos es difícil observar las características culturales de las colonias, que lisas, brillantes, que miden tanto, es muy difícil, porque son tantas que no pueden desarrollarse en su morfología normal. Por eso vemos aquí como una masa, pero no nos importa a ellos sino esto. Entonces esta es una forma más rápida y sencilla de poder hacer el diagnóstico directo del hallazgo de la bacteria en la muestra que nosotros estemos sospechando de su presencia. ¿Qué factores de virulencia tiene esta bacteria? Tiene cápsula. Esa cápsula que ya sabíamos cuya composición química eran polisacáridos, y en este caso la secuencia de polisacáridos que tiene esta bacteria está conformada por poliribosa y cadenas de fosfato de ribitol. Miren, poliribosa y cadenas de fosfato de ribitol, que nosotros le ponemos estas siglas, PRP. ¿Y por qué le ponemos esas siglas? Porque vamos a conocer nosotros, o vamos a ver, que contra esta bacteria sí existen vacunas, felizmente, porque antes, cuando no había esta vacuna, que no tiene mucho tiempo de haber sido creada, es una de las más, digamos, más nuevas, frente a otras que ya habían, ha impedido que este cuadro se produzca, porque se producía muchísima frecuencia en los niños, ¿no? Entonces, este PRP aislado, identificado, ha servido para la elaboración de las vacunas que se aplica a los niños y está en el programa de vacunación para proteger de estas infecciones, como vamos a ver, que son graves. Obviamente protege a quien haya recibido la vacuna, y quien no haya recibido la vacuna, que en nuestro medio, con nuestro sistema de salud, hay mucha población que no ha recibido vacunas, que no puede recibir vacunas por donde habita, ¿no? Su función de la cápsula ya sabemos que es antifagocística y resiste la lisis por el complemento. Existen diversos tipos, serotipos capsulados, pero el más importante es el B. Por eso nosotros le vamos a llamar a la Haemophilus influenzae, y ustedes van a leer en su libro, yo voy a poner en el examen, con estas siglas, HIP. HIP se llama Haemophilus influenzae tipo B. Estas son las invasivas. Pueden haber unas que no son capsuladas dentro de estos mismos Haemophilus, y obviamente el curso de la enfermedad que ellos van a desarrollar no es grave como en el otro caso. También tiene pilis. Ya sabemos para qué sirve el pili, ¿no? El primer proceso de la infección, la adherencia. Tiene unos lipoligosacáridos, los que aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y está asociada al lípido A. Esto hace que estas bacterias que tienen el lípido A puedan desarrollar con mayor facilidad meningitis. Y es otra de las bacterias que vamos a sumar en este momento, lo voy a decir, que son responsables de producir meningitis, sobre todo en estos niños también menores de 4 años. Tiene receptores de transferrina que va utilizando lo del medio y que se tiene que adicionar también en el medio de cultivo. Miren esta imagen. Es una muestra biológica donde vemos muchísimos leucocitos, pero la muestra nos está mostrando bacilos, pero pleomórficos. Miren, aquí hay un bacilo un poco más largo y este bacilo está más chiquito, este está más chiquito, por eso se llaman cocobacilos, porque son los que son pequeñitos, y pleomórficos, porque estamos viendo diferentes tamaños de ese bacilo. Esa es una característica. Si en ese líquido cefalorraquídeo que estamos analizando frente a un cuadro de meningitis, hacemos la coloración de Gram y encontramos esto, y el niño tiene 4 años, nos estamos aproximando enormemente a que nos diga que es una infección, una meningitis por Haemophilus influenzae. En la patogenia, entonces, una persona enferma o portadora, lo que ya había dicho yo en la clase pasada, lamentablemente las vacunas que podamos recibir solo nos sirven para protegernos de no desarrollar una enfermedad, pero no evita que nosotros podamos infectarnos y ser infectantes. Estoy siendo muy clara, ¿verdad? O sea, el hecho de que yo esté vacunada contra el sarampión o contra la polio, no me va a dar polio, pero yo en mis secreciones
orofaringeas, puede estar el virus de la polio. Y si yo entro en contacto con un niño que no ha estado vacunado contra la polio, cabe toda la posibilidad de que ese niño desarrolle la polio. Llegará un día, eso es lo que en algún momento estaba en una conferencia sobre vacunas, y decían, llegará el día en que las vacunas realmente no solo protejan a la persona, sino evite y inhiba que algún microorganismo pueda vivir ahí en la superficie y no ser infectantes. ¿Está claro? Entonces, en este caso, una persona que es portadora o que esté enferma de un problema respiratorio puede estar con los signos de tos, o simplemente al hablar o al reír o lo que haga, está expulsando las gotitas de fluje. Esas gotitas de fluje que ya hemos dicho que son pequeñas vesículas líquidas cuyo contenido pueden estar inmersas en ellas cualquier tipo de microorganismo, van a ser inhaladas por la persona que está recepcionándolas. Primera situación, llega la inspiración con estas gotitas y la gotita ¡pluc!, va a reventar. Al reventar, la bacteria queda sobre la superficie misma del epitelio. Al quedar sobre ella, primer paso, tiene fimbrias, se adhiere, luego se establece, se adapta y se establece. Primero se adapta, luego se establece y luego se multiplica. Y luego que se ha multiplicado, empieza a dañar. Y como resultado de ese daño, focalizadamente en esta área orofaringea, puede llegar ya a planos más profundos, ha destruido el epitelio, se ha afectado el epitelio y llega a la sangre. Y cuando la bacteria, esta bacteria, llega a la sangre, se va a producir una bacteriemia. Y como resultado de la bacteriemia, las bacterias van a circular en la sangre, a llegar a diferentes lugares del cuerpo, donde nuevamente se va a establecer y empieza a multiplicarse y va a traducirse en diversas enfermedades que esta bacteria puede desarrollar, ¿no? Como meningitis, epiglotitis, celulitis, neumonía, otitis media, sobre todo menores de 4 años, artritis séptica y conjuntivitis. Estoy sumando ahora todo lo que he dicho ahorita de estos cuadros clínicos, ya los hemos dicho respecto a las bacterias, ¿verdad? Entonces la situación está bien complicada, tremendamente complicada. Mismo cuadro clínico y estamos viendo hasta el momento 4 bacterias implicadas en ello. Y sumo a esto, que quiero que entiendan, por favor, son 4 hasta ahora microorganismos que pueden estar produciendo neumonía. No es más, ¿no? Yo creo que más bacterias de las que estamos hablando pueden producir neumonía. Y estas 4 neumonías en las personas no son, las personas no tenemos nosotros enfermedades. ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Enfermos. Y si yo hago probabilidades, si aquí hay 50 alumnos en esta clase, 4 por 1, 4. Por 50, 200 enfermos. Que cada enfermo puede traducirse, hay algunos elementos comunes, pero no todos hacen una neumonía similar. El niño con neumonía vomita y tiene diarrea. El abuelito con neumonía le duele el estómago. ¿Quieren seguir estudiando medicina? Y eso es lo que tienen que aprender ustedes, tener la habilidad, la destreza de diagnosticar tempranamente un cuadro clínico. No van a decir, pues sí tiene neumonía cuando está así, todo morado, y su nariz se le mueve así, y su esternón se retrae, que ya desesperado o angustiado porque ya no puede respirar. Eso lo diagnostica el portero legal. No quiero ofender, pero una persona que no estudia medicina lo va a diagnosticar. El policía lo va a diagnosticar. ¿Eso es lo que queremos? Que el policía diagnostique. Nosotros tenemos al principio, cuando recién está, cuando ese caballero, ese ancianito, hoy día ha amanecido con dolor de estómago. ¡Sas!
¿Has tenido diarrea, abuelito? No. ¿Qué has comido? No, lo de siempre, todos los días, mi matecito y mi mazamorra a las 6 de la tarde. O sea, no hay nada en la comida que pudiera ocasionarle ese dolor. Y lo observo y de pronto le veo acá el labio un poquito moradito. Ya, radiografía. Tremendo foco neumónico ahí en la radiografía. ¿Se dan cuenta? O sea, que no es todo lo que ustedes están aprendiendo como esponjitas. Ahí debe haber en su cuerpo un botoncito que hay que apretarlo para que no salga lo que están escuchando. Por favor, activen ese botoncito, porque uno dice muchas cosas y yo les vuelvo a preguntar y ya se olvidaron. Y ya se olvidaron. ¿Cómo hacemos que se retenga el conocimiento en su IA? ¿Cuáles son esos cuadros clínicos más frecuentes asociados a esta bacteria? Epiglottitis. Este es un cuadro de emergencia grave, por una obstrucción repentina de las vías respiratorias y generalmente sucede en estos meses terribles, de 6 a 9 meses, niños menores de 4 años. Y ustedes están en emergencia, en su primera noche de emergencia, ahí ya terminaron a la 1 de la mañana de atender todo lo que tenían y están en pediatría. Se apoyan los responsables, ¿no? Del escritorio ahí, la camilla, ya terminaron. Y se apoyan a descansar, así, que no hay de pronto suena una movilidad que está llegando a las 2, 3 de la mañana. Ustedes así, están entre dormidos y hacen así, que no sea para mí, que no sea para mí, que el sueño los vence, ¿no? Y de pronto sienten que se para ahí emergencia. Yo estoy haciendo una réplica de lo que he vivido en el Hospital General. Y luego se abre la puerta, y cuando se abre la puerta siempre chanca esa puerta que ya he visto que le han puesto un fierro a la altura de las chapas para que no se chanque. Y de pronto siento esto. Ya es para mí. Primera guardia. Y llega un niño todo cianótico que se está asfixiando porque su epiglotis se ha edematizado por la infección y está obstruyendo el pasaje de oxígeno. Es horrible, sobre todo cuando uno recién está empezando, que le llega un paciente en esas condiciones. Y felizmente, bueno, en el Hospital General, felizmente las enfermeras son unas capazas ahí, las enfermeras, que rápidamente, todas experimentadas, ya las primeras guardias nos orientan a poder cómo hacer, cómo manejar, porque no está el residente, ¿ah? El residente va a estar cuando ustedes lo llamen para que vean. O sea, ahí está la enfermera y el interno a resolver un problema. Por eso el otro día les decía que sean respetuosos, amables, gentiles. ¿Ustedes creen que la enfermera les va a ayudar si ustedes los doctorcitos ahí bien soberbios que entran, que esperen que la enfermera les salude y la señora ya tiene más de 50 años? Es mayor. Y ustedes son unos mocosos, tienen que saludar. En cambio, cuando uno es educado, amable, todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo sabe que recién están empezando. Cuidadito, cuidadito de que estén ahí con sus poses. Y rápidamente, ella nos dice, porque esto no lo hemos visto, de pronto ya nos acordaron lo que la doctora Noemí les dijo en la clase. Primero un corticoide, inmediatamente, para desinflamar esta parte. Y están llamando ya al residente para ver qué terapia le podemos dar antimicrobiana para poder ayudarle a que disminuya este edema que está obstruyendo el pasaje del oxígeno. Es una situación de emergencia grave que nos deja temblando. ¡Ay, qué miedo! Primera guardia. Y puede suceder. Y no solamente esto sucede con esta bacteria, también puede suceder con virus. Para influenza, por ejemplo, vamos a estudiar en la tercera fase. Les voy a recordar de esto para que reforcemos este aprendizaje. Meningitis. Yo creo que con los cuadros clínicos que ya estamos viendo en la práctica ya no hay mucho que hablar sobre meningitis, ¿verdad? Es esa inflamación de las meninges por mecanismos infecciosos, no solo de naturaleza bacteriana, sino vamos a ver también de naturaleza viral o micótica o por el micobacterio de la tuberculosis. El cuadro clínico es exactamente igual. No hay diferencia en el cuadro clínico. ¿Qué nos ayudará a ver las diferencias?
aquello que vamos a conversar con la mamá si es pequeñito, con el paciente si todavía nos permite conversar, de los antecedentes. Esa conversación que el médico tiene con el paciente o el familiar del paciente es el 40 al 50% del diagnóstico. Antes de que yo lo toque y lo vea y lo examine, esa conversación es fundamental. El niño no puede hablar, si estamos hablando de niño, pero la mamá sí. Y si la mamá trabaja, ir a la empleada. Que venga la empleada, porque ella nos va a informar. O que venga la cuidadora del nido, que también nos va a informar sobre las cosas que suceden. De pronto dice, ha convulsionado. ¿Y qué, de qué? ¿Por qué? Mi hijo estaba bien. Y la profesora del colegio puede negarse a que se ha caído, o que algún otro niño lo ha golpeado en la cabeza. ¿Se dan cuenta? La importancia de hablar, de saber qué está pasando con ese paciente es muy importante. Y usualmente se va a producir, mira, afecta a lactantes de 2 a 6 meses y niños menores de 5 años. Esta es la pelea con el Streptococcus pneumoniae, que hay una pelea entre ambos. Que felizmente para ambos hoy día existe vacuna. Y a través de estas transmisiones de las secreciones, al niño no se le debe dar besos. Al recién nacido menos. ¿Se acuerdan cuando les decía en la embriología dónde se le debe besar al bebé? ¿Dónde se le debe besar al bebé? En el popó, en la espalda y el popó, ni siquiera en los piececitos, porque el niño jala sus piececitos para chupárselos. Manos menos, cara tampoco, porque el niño está moviendo todo, limpiando la saliva que le hayan dejado en algún recoveco. Obviamente el niño no se va a alcanzar el popó ni la espalda para jalar y chupar. Ahí se transmite, sobre todo a los niños no se les debe dar besos. Y va a empezar de este tracto respiratorio, como habíamos mencionado, puede producirse una otitis media y por contigüidad desarrollarse la infección, no solamente por una bacteriemia, y por una bacteriemia puede producirse una meningitis. Una meningitis que le estamos discutiendo ya en la práctica bien. La semana pasada he dicho, nadie puede pasarse la semana pasada de no haber aprendido endocarditis bacteriana. Todos yo creo que han aprendido a diagnosticar una endocarditis bacteriana. Y ahora nadie puede pasarse esta semana sin haber aprendido bien a diagnosticar una meningitis, ¿no? La meningitis, en el niño la mamá nos va a decir, estuvo llorando, pero de pronto lo veo que está medio letargado, ya no está como ayer, ya no quiere tomar la teta, al hospital. Y ahí el médico tendrá toda la capacidad de poder distinguir cambios de conciencia, que es fundamental, porque el niño no va a decir lo que había dicho yo creo en la clase anterior, me duele la cabeza tanto, y le preguntamos, ¿alguna vez le ha dolido así? Jamás, esta es la primera vez que siento que mi cabeza va a reventar y tiene fiebre. No es que su cabeza le esté doliendo porque tiene una migraña, tiene fiebre. ¿Hay fiebre en la migraña? No, tiene fiebre. A los migrañosos sí les podemos creer que eso sí les duele terriblemente la cabeza, ¿no? Terriblemente, pero no tiene fiebre. No tiene fiebre. En este caso sí hay fiebre. Y empiezo a investigar estos signos que ya hemos explicado el otro día. Y en este caso, en los niños sumamos algo interesante. Fontanela bombarda. ¿Cuándo se cierra la fontanela anterior? A ver, allá hay una mano que se levantó primerito. El niño de lentes. No, ese niño de ahí atrás fue el que, por velocidad. De 6 meses a 2 años. Hasta los 2 años. De los 6 meses, un poquito más, ¿no? Desde los 9, 10 meses, puede ser hasta los 2 años. Entonces, esta es una ayuda importantísima, la fontanela, que en esta edad, cuando nosotros colocamos en forma erecta al niño, lo sentamos, vamos a ver que normalmente, si ustedes se han percatado de esa situación, y que el bebé no tiene pelitos, se besa. De primo. Es como una posetita que se forma allí. Pero cuando el niño está con meningitis, está así, en posición erecta. Porque si al niño también lo pongo lo hecho, aunque no tenga meningitis, se le abomba. Entonces tengo que colocarlo en posición erecta para ver que esto esté hinchado, y eso se llama
fontanela ocupada. Y eso es un signo importante de este niñito que está medio obnubilado, ya medio inconsciente, y que tiene fiebre y que su mamá nos ha dicho ha vomitado lejos. Vómitos explosivos. Ha tenido diarrea. Ojo, desde hoy les digo, la diarrea es un signo, un síntoma que nosotros podemos evaluar, que en los niños, otitis le da diarrea, infección urinaria le da diarrea, neumonía le da diarrea. O sea, no nos vamos a equivocar en que porque tiene diarrea esté teniendo un problema digestivo. Ojo, el problema digestivo se va a traducir siquiera con unas 6 o 7 veces de diarrea. Pero si el niño elimina 3 o 4 diarreas y de una consistencia así suelta, en ese caso no es el foco en el tubo digestivo, sino es no lo sé por qué, mentiría decir es por esto, no lo sé, pero es una reacción que el organismo del niño tiene frente a diversas infecciones en otros lados. Y a veces eso hace equivocar cuando uno no sabe sobre esta manifestación que presentan los niños en las infecciones. En la epidemiología esto es interesante que el 35 al 85% de los adultos son portadores de Haemophilus influenzae no capsulado en la vía respiratoria, no capsulado, y solo cerca del 0.4% es portador de HIV, este que besuquea a los niños y que podría estar infectándolos para el desarrollo de la enfermedad. 60-90% de los niños alberga Haemophilus influenzae, cerca del 5% de todos los niños y hasta el 60% de los que asisten a guarderías son portadores de HIV. Ese niño que lo tenemos en la casa, bien cuidadito, le lavamos su biberón, lavamos sus manitos, estamos infectando donde va a estar gateando, pero ya es hora de que tiene que irse fuera, porque la mamá trabaja, porque el papá trabaja. ¿Quién lo cuida? La mamá no está ahí para ayudar y le ayudará un poco, un tiempo. Tampoco es que la mamá tenga que estar cuidando al nieto toda la vida, ¿no? Tiene que ir al niño. Y ese niño es una fuente de infecciones tan grande que el pobre sanito hasta cierto tiempo empieza a enfermarse. ¿Por qué? Porque ahí no solo es un foco de HIV, es un foco de muchos microorganismos que el bebé adquiere. Y que incluso cuando el bebé se enfermó en el nido, en el jardín, y viene a la casa e infecta a los papás, mire, el niño está jugando y la mamá y el papá están tirados en la cama. Parece que es tan potente estos microorganismos que está ahí en el nido que digan, seguro que tu hijo, es la conversación de la mamá, seguro que tienes hijo chiquito, sí, ya te regaste, porque ese te va a contagiar de cosas terribles, definitivamente. Trapos, los dos están trapos tirados y el niño está allí más, o sea, sintiéndose mejor que ellos, porque esa es una fuente de infecciones, estos ambientes que para ellos inicialmente, ellos hasta cierto punto diríamos que estaban un poco estériles, ¿no? En el sentido de que no estaban infectados con microorganismos patógenos. El HIV es responsable del 42% de las meningitis bacterianas en niños entre 3 meses y 5 años de edad. ¿Quién se pelea con él? Este es el que se pelea. Entre ambos están diciendo yo gano, tú ganas, pero hay que pensar en ellos dos cuando nosotros tenemos. Y definitivamente las meningitis siempre van a estar relacionadas a pobreza. Pero lo bueno es que en los programas de vacunación que tenemos nosotros actualmente estamos llegando a proteger con la vacuna contra el neumococo, contra esto. Hasta los 6 años los niños deben recibir esta vacuna y los mayores de 50 o 60 años también. Y de esa manera se protege a estos microorganismos que puedan ser. Y contra este también tenemos vacuna. Entonces la inmunidad en individuos inmunocompetentes, con buen sistema inmune, la diseminación ocurre cuando la cápsula tipo B está presente para evadir las acciones opsónicas de los anticuerpos y lítica de complemento en los inmunocompetentes. Estos anticuerpos contra la cápsula protegen a que pueda producirse eliminan al Haemophilus influenzae por organización. El diagnóstico, tenemos muchas muestras, meningitis, otitis,
faringitis, o sea, puede celulitis, y frente a todo ello nosotros haremos una tinción de Gram, que vamos a encontrar bacilos Gram negativos pleomórficos. No esperemos que todos los bacilos sean igualitos, no es Haemophilus. Ojo, no es Haemophilus. Tengo que ver diferentes formas de cultivamos, hacemos todas las diferenciaciones, pero también podemos hacerlo para tener un diagnóstico más pronto, por ejemplo, sobre todo el líquido cefalorraquídeo, si sospechamos de él, hacer esta prueba de aglutinación en látex. Ya están hechos los reactivos, sacamos el líquido cefalorraquídeo y colocamos la muestra en ella para que podamos observar. Si hay aglutinación y frente a esto no solamente vemos Haemophilus influenzae, podemos también hacer estas mismas pruebas para Streptococcus pneumoniae, que también hay reactivos, hay kits que aplicamos en este líquido cefalorraquídeo. Yo había dicho que el líquido cefalorraquídeo, cuando le sacamos en la producción, yo dije, hay que sacar 4 frasquitos. Uno es para el Gram, porque si en el mismo frasquito que yo voy a usar para el Gram voy a hacer cultivo, puedo contaminarlo. Entonces es medio centímetro cúbico para el Gram, que ni siquiera voy a usar todo, obviamente, un poquito más para el cultivo, otro poquito para el, un poquito más para el citoquímico y otro frasquito para hacer otro tipo de pruebas. Y este otro tipo de pruebas son estas, por ejemplo, ¿no? A pruebas de aglutinación que se puedan hacer para permitir diagnósticos más rápidos frente a lo que yo ya he mencionado, que es importante hacer un diagnóstico rápido. Inmunofluorescencia, podemos hacer, existen anticuerpos específicos ya en el laboratorio que pueden permitirnos ver el henchamiento de la cápsula en la prueba de Kelun y poder visualizarlas y de esa manera hacer el diagnóstico. El citoquímico, esto que ya me he dado cuenta que nadie me ha hecho caso y nadie ha puesto en su pantalla el cuadrito, ¿no se ha dicho? Busquen en internet el cuadrito del citoquímico del líquido cefalorraquídeo, donde se ve lo normal, porque si no saben lo normal, ¿cómo van a saber lo normal? Cómo se ve el citoquímico en las infecciones bacterianas, en las virales, en la tuberculosis y en los hongos. Sí, todos los días. ¿Ya se ve la cara de tonto o tonta que está ahí en su pantalla de sus enamorados? Ahí están viendo, leyendo y entendiendo por qué en las prácticas ahora estamos explicando qué significa que las proteínas estén elevadas o que la glucosa esté descendida y los valores. A mí no me importa alto o bajo, no, yo quiero valores, porque alto o igual o esto puede estar en varios, o sea, por ejemplo, las infecciones virales se parecen mucho a la tuberculosis. Si me dicen alto o bajo, no, hay valores, hay que aprenderse los valores. Y esto tan importante, porque eso de poder identificar, ¿el cultivo va a salir inmediatamente el cultivo? No. ¿Cuántos días? 2 a 3 días. ¿Al paciente le vamos a dejar sin medicación? No. Le va a si sobrevive, va a consecuencias. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Vamos a encontrar la bacteria en el estudio del Gram. Poco probable. Con suerte. Obviamente vamos a encontrar la bacteria cuando ya el portero de la puerta ha diagnosticado de que ese paciente está con meningitis. Y que cuando habíamos sacado el líquido cefalorraquídeo, un poco más y vemos como la leche Nestlé de la gonorrea. Con ese ya está muerto. Al que le saquemos así ya está la contra muerto, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes tengan toda la voluntad de poder aprender a detectar una meningitis al principio. Cuando esa transparencia de cristal de roca de líquido normal, estoy cambiando, ¿cuánto cuesta una copa de cristal de roca? Es caro, ¿verdad? Cada copa creo que cuesta como 100 soles. Cuando ustedes reconozcan esto de 100 soles y que esté costando una copa de 80 soles. Que no hay tanta diferencia, pero su conocimiento y su destreza dicen,
esto ya no es cristal de roca. Es cuando vamos a querer comprar las copas y nos dicen, ¿es cristal de roca? Mentira. Será una simulación de cristal de roca, pero esto no es cristal de roca, ¿no? No, pero le estoy vendiendo más barato. Obvio, porque no es cristal de roca, estoy vendiendo más barato. Entonces, esas diferencias, que es aquí, damos cuenta de que en ese, que ya estamos pensando por algo que hemos visto en el cuadro clínico, en ese vamos a encontrar al microorganismo. No. ¿El frasquito este para las pruebas especiales nos puede ayudar? Sí. ¿Todos los laboratorios tienen esas pruebitas? No. No todos. Entonces, ¿de quién nos agarramos? Del citoquímico. Esto es lo importante para decirnos, es bacteriano, es viral. Y algunas veces, incluso antes de que llegue esto, si no tenemos la facilidad que nos llegue, inmediatamente hacemos un tratamiento empírico y sacamos las muestras. ¿Sabes lo que les quiero decir también? Siempre debemos tomar las muestras de ese paciente que está llegando a emergencia, hemograma, glucosa, creatinina, proteínas, etc., 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 orina, heces, cultivos, si hay una muestra, antes de aplicar la primera dosis de un tratamiento antimicrobiano. La primera, no estoy diciendo las 10 dosis, la primera. Porque si nosotros tomamos la muestra después de haberle dado una aplicación antimicrobiana a ese paciente, todo se altera. Ya no vamos a tener la oportunidad de interpretar correctamente los valores que vamos a recibir de ese caso. O sea, eso métanse aquí. Siempre. Y hay que recomendar a la señora cuando le decimos, señora, va usted a tomar este estudio de orina, pero aquí ya le voy dando la receta hasta que salgan los resultados. Y la señora dice, ay, yo voy a ir al laboratorio, seguro que me va a cobrar muy caro. Mejor voy a comprar la receta y ya la voy a tomar. La compra, la toma y después siente que le arde un poquito más al día siguiente. Mejor voy a obedecer al doctorcito y voy a llevar mi muestra. Lleva la muestra, sale negativo. Y el doctor dice, negativo. Pero si estás que le sigue y el tratamiento que le he dado no le está sirviendo porque sigue ardiendo. Obviamente que va a salir negativo, si ya recibió una terapia. ¿Sí? Eso que les estoy diciendo ahora, no solo es decir, señora, va usted ahí, pero mire, va a tomar esto. No, hay que decirle por qué. Tiene que tomarse antes porque de pronto lo que le estoy dando no es el correcto. Y necesitamos un resultado más correcto de un antibiograma para darle el tratamiento correcto. Cuando al paciente le dicen, por más burra que sea esa persona, ¿no va a entender? Sí va a entender. ¿Quién tiene la culpa de no hablar clarito? Así que pido ahí tantos mudos que no participan. Por favor, esa mudez se tiene que acabar cuando estén viendo los pacientes, sean habladores. Ustedes están diciendo ahí, esta doctora cuando habla con los pacientes, ¿cómo será? ¿No? Doctora, en el caso de los exámenes clínicos, de lo de la glucosa no dependería, que no se supone que debe ser más del 40%. En este caso la glucosa está descendida también. ¿Por qué está descendida, Mamani? Porque existe consumo por parte de las células y también por parte de las bacterias. Así es. No, pero me refiero a los valores que usted puso ahí de menos 50, ¿no dependería de la glucosa en plasma del paciente? La glucosa en el líquido cefalorraquídeo es la mitad de lo que se encuentra en la sangre. O sea, ese valor. Por eso es que nosotros pedimos glucosa, creatinina al paciente y comparamos ese momento que le hemos pedido. La glucosa me está saliendo en 60. A ver, voy a tomarle. ¿Cuánto de glucosa tiene en sangre? 180. ¿Está normal? ¿Está baja esa glucosa? Está bastante elevado. No depende si es que Por eso, si tiene 180, de repente ha comido 180, le estoy encontrando 180. Y le estoy encontrando la glucosa en el líquido cefalorraquídeo 60. ¿Está baja o está alta? Está baja. Porque es la mitad de la circulación sanguínea. Entonces, por eso es que le pedimos a este paciente glucosa en sangre para comparar. Aquí no hay un parámetro, pero decimos que usualmente
va a bajar y generalmente va a ser valores de 45 a 50 por debajo ese consumo de glucosa, como dice el niño mamán. Creo que no están participando. Si no están participando porque no nos están preguntando. Entonces ya está claro, ¿verdad? Nuestra ayuda importante, rápida de hacer un diagnóstico de infección meningia es el citolítico. Y en esa posición de que todavía no tenga tal vez esto, el tratamiento es empírico. Y nosotros empezamos a tratar como que tuviera bacterias comunes, como que tuviera tuberculosis, como que tuviera virus. O sea, lo bombardeamos, no solo para gram positivos, para gram negativos, para tuberculosis. Al principio no sabemos quién es. Entonces tenemos que, así, lo bombardeamos al paciente. Y ya cuando nos va llegando los estudios, vamos retirando lo que está de más, y lo dejamos al paciente ya con la terapia correcta. Pero tenemos que actuar, en este caso, inmediatamente. No podemos dejar ni siquiera horas. Diagnóstico, tratamiento inmediato. Después que hemos tomado la muestra, ya está pidiendo el médico todo el material para hacer la punción, le limpia la espalda, le punza, le saca, o sea, es veloz. Creo que el otro día les dije había que ir a sobornar con un chocolate al laboratorista para que nos haga el estudio más prontamente, porque de esa prontitud va a hacer que de pronto esta persona no tenga secuelas. Tratamientos: epiglottitis, ceftriaxona, meningitis. Ya están aprendiendo que las dosis en los niños, sobre todo, se dan por kilogramo de peso. Siempre vamos a pesar al niño. Pero doctora, no tengo balanza. Ya vas a aprender en pediatría cómo se sacan los pesos de las personas de acuerdo a la edad y a la talla. Ya son reglas que están dadas y de acuerdo a eso nos aproximaremos lo más que podamos a hacer un tratamiento más correcto. Y esa cantidad que sacamos por día la dividimos entre una toma de acuerdo al antimicrobiano, de repente cada 12 horas o cada 8 horas, pero es del total que se ha sacado para un día que se hace estas divisiones. Amoxicilina y cloramfenicol para cepas que no son resistentes puede responder muy bien. En la prevención existe esta vacuna que habíamos dicho al principio de PRP, que es parte de la composición de la cápsula, que ha sido aislada y que hoy en día se utiliza, esta es la más importante, se utiliza y se asocia contra la difteria. O sea, se utiliza un toxoide de la difteria y se unen los dos para poder aplicarse a los niños y todavía. También hay otras vacunas, por ejemplo, ahí está la PRP-OMP, que está asociada para proteger de la Neisseria meningitis. Entonces, dentro de los programas de vacunación ya están establecidos estas vacunas para evitar, por eso es que la incidencia de esta infección ha bajado enormemente. Ya no es hasta un nivel como usualmente estuvo antes. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ninguna. Bordetella. Bordetella. El género Bordetella produce hay una especie muy importante que se llama Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. Esta Bordetella ocasiona un cuadro clínico que se llama de muchas formas. Tos compulsiva, coqueluche. Esta es una palabrita que seguramente ustedes no creo, ¿la han escuchado antes? Pregúntenle a su mamá, a su abuelita sobre este coqueluche. Y la abuelita decía, ay, yo tuve coqueluche. Hasta que no hubo la vacuna, cuando yo hacía el internado, había cantidad de niños que llegaban con coqueluche al hospital. Cantidad de niños. Desde que se instauró también la vacunación, ya, ustedes ya lo han visto, coqueluche, están vacunados contra el coqueluche, pero deben saber sobre el coqueluche porque hay áreas, esas áreas donde ustedes van a ir a trabajar en su salud. Hay gente que no se ha vacunado. Y vuelvo a decir, la bacteria no ha desaparecido, la bacteria está infectando a cualquier persona que pueda viajar a esos lugares y poder desarrollar la infección. Eso quiero que esté bien clarito.
Bordetella parapertussis causa una forma leve de tosferina, esta es la que se lleva, y la bordetella bronquicéptica produce bronconeumonía y síntomas parecidos a la tosferina. ¿Qué características tiene esta bacteria? Es un bacilo gram negativo, pequeño, móvil, y cuando nosotros queramos cultivar no requiere el factor 10 ni el 5 que habíamos visto que requiere aeromóvilos. Y son estrictamente aeróbios en su crecimiento. El cultivo es muy especial para permitir el crecimiento. Se aísla, por ejemplo, en el medio de Regan Lowe, que está complementado con glicerol, pectonas y sangre de caballo. Y también la de Bordet-Tenju, que tiene almidón, sangre y glicerol, donde se pueden observar estas colonias lisas, brillantes, parecen, no son transparentes, o sea, tienen el tamaño de los Staphylococcus aureus, pero es brillante y transparente, ¿no? Muy brillante. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Los factores de virulencia que tiene están muy relacionados al desarrollo del cuadro clínico. Desde ya les digo, digamos, como un elemento común, es un cuadro clínico largo que se caracteriza por tos, paroxismos de tos y por tiempo largo. O sea, no es que voy a estar hoy y mañana tosiendo, no, son semanas. Entonces, para que suceda esto, quiero que entiendan, es importante que la bacteria primero se adhiera firmemente a la superficie de los epitelios y luego que de adherirse firmemente también produzca necrosis de esos tejidos. Y luego que se produce esto, el epitelio del tracto respiratorio es igual que el epitelio del tracto digestivo en relación a recambio celular. ¿Cada cuánto tiempo se recambia el epitelio celular intestinal? Cada 3 días. Y el epitelio celular del tracto respiratorio es igual, cada 3 días. No, tiene más tiempo, puede ser una semana o más, para que se recambie. Entonces, como destruye este epitelio, lo destruye, lo necrosa, entonces para que se recambie, tiene que tomar más tiempo. Por eso es que el curso de la enfermedad es más largo, aunque yo haya ya tomado una terapia antimicrobiana y he desaparecido a todos ellos, sin embargo van a haber toxinas que quedan dañando esa célula que produce esta bacteria. Entonces les digo con este preámbulo para que entendamos cómo es el proceso del cuadro clínico en la patogenia de esta bacteria. Y tiene varios adhesivos. Hemaglutinina filamentosa. Esta es una célula epitelial del tracto respiratorio. ¿Cómo son? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ciliado, ¿no? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Acá está su cilio y aquí está su cilio. Y aquí en la superficie del epitelio, de la célula epitelial, aquí, hay glicolípidos. Hay glicolípidos que van a permitir la adherencia de la bacteria. Esta es la bacteria. Esta es la bacteria. Aquí está la hemaglutinina filamentosa, pegándose, adhiriéndose firmemente. Y ella se va a unir también a CR3 en los macrófagos. ¿Qué será CR3? Es un receptor, básicamente. ¿Qué? Es un receptor que se encuentra en macrófagos, neutrófilos y también linfocitosénica, que básicamente reconoce patógenos y los engulle técnicamente. Lo favorece la fagocitosis. Así es, ¿no? Es una proteína que se encuentra en la superficie de las células y que favorecen que puedan ser destruidas. Primer elemento de adherencia, hemaglutinina filamentosa. Segundo, el pili, que ya sabemos que se va a adherir, y aquí se expresa muy bien los pilis o filias 2 y 3 que se unen perfectamente al epitelio ciliado. Y se ha visto en el cultivo cómo se pega esto en estos estudios que se hacen en animalitos, se corta la tráquea, o sea, en los animalitos hay estudios que se hacen y se ha podido observar esto perfectamente bien. La pertactina es una proteína que se adhiere a las células a través de los mismos ligandos, otro elemento de adherencia. La toxina de pertussis hemaglutinina, esa es una que también permite la adhesión
con capacidad o igualdad al filamento de adhesina. Y la BRKE es una proteína también que es parecida a la pertactina y que permite la adherencia de la bacteria y protege a la bacteria del complemento. Entonces tiene estos 5 elementos importantísimos esta bacteria que le permiten a ella adherirse firmemente. No, el pili diríamos que el pili está así, ¿no? Se pegó, que es importante, hemos dicho que es un factor. Pero nosotros es como que se adhiriesen con uñas y dientes y que se enganchan tan bien que no es fácil que se pueda liberar la bacteria o la célula de esta adherencia de las bacterias en su superficie. Eso es uno de los mecanismos importantes que se tiene. Luego tenemos toxinas. Toxinas, la citotoxina traqueal son fragmentos de peptidolicano que elimina esta bacteria. Ya sabemos que es una bacteria gram negativa, pero también sabemos que las bacterias negativas tienen su fragmento, su capita de 3 capitas de peptidolicano y que van liberándose al ambiente, dañando severamente el funcionamiento de estos cilios. ¿Cómo funciona el cilio? Si es de la nariz y va aquí el tracto respiratorio, ¿el movimiento del cilio es así o es así? Es así, de barrido, ¿verdad? Los cilios se están moviendo y es un mecanismo importante. Un mecanismo importante. Cuando nosotros ingerimos alimentos contaminados, tenemos un elemento importantísimo que seguramente lo han estudiado en inmunología de contrarrestar a los microorganismos, que es el pH ácido de la vagina. Pero cuando nosotros estamos conversando y hablando y estamos, ¿quiénes están? Hoy día hay alguien con mascarilla y hay una niña con mascarilla. Yo me alegro mucho cuando veo a alguien con mascarilla porque digo, esa niña está aprendido lo que es la epidemiología. Se está protegiendo, no se está protegiendo ella, nos está protegiendo al entorno, ¿no? Me alegra mucho cuando yo de verdad como que hemos aprendido, algo nos ha dejado esta pandemia. Pero cuando yo veo un griposa que están así, con sus ojos así, sin mascarilla, no le digo nada porque digo se va a enojar, se va a quejar, como se quejan de todo. Pero cuando veo a una niña, a una persona que se protege, de verdad me gusta mucho. Pero no es usual que estemos así. Si estuviéramos así permanentemente como lo hemos estado en la pandemia, si no nos hemos enfermado de COVID, ¿alguien se ha enfermado de gripe, de resfrío, de faringitis durante todo ese tiempo? Yo como 3 años no sabía lo que era gripe, ni lo que era faringitis, ni nada. Porque estábamos todo el tiempo así, con esto, protegiéndonos. Pero en este momento, ustedes que han venido en bus, algunos en su carro privado, pero la mayoría en bus, todos han estado tosiendo, estornudando en todo el bus, y ustedes que han aguantado de respirar todo el trayecto para que no haya nadie, no, o sea que ha estado entrando. Y aquí lo único que tenemos que nos protege en algo es el moco que está cubriendo como para atrapar a los microorganismos y el barrido. Y en este caso, ya no cumple su función. Produce cilioestasis. ¿Qué significa cilioestasis? Parálisis de los cilios, ¿no? Parálisis de los cilios. Estimula la liberación de interleucina 1. Eso ya lo saben. Ya han leído, ¿no es cierto? Ya han leído. Interfiere en la síntesis de DNA de las células del epitelio, evitando que estas células que están siendo necrosadas puedan regenerarse. O sea, todavía que demora tanto tiempo en regenerarse y todavía hay alguien que le dice no te puedes regenerar. Entonces, yo estoy explicando que esto hace que el pulso sea más largo. ¿Cómo actúa esta toxina? Miren, esta toxina es de aquellas que tienen 2 subunidades, A y B. La B está conformada por estos 5 dímeros que son los que se van a adherir al epitelio de la célula, permitiendo que la subunidad A, que está compuesta por S1, pueda penetrar en el citoplasma de la célula. Normalmente en todas las células epiteliales existe una proteína G que está activada. Y la función de esta proteína G activada es inhibir a la adenilato ciclasa, para que la enzima no actúe. Pero la toxina, ¿qué hace con esta proteína G que está activada? La inactiva.
Y al inactivarla, no hay quien controle a la adenylato-ciclasa y por consiguiente la adenylato-ciclasa se activa y empieza a que actúe el AMP cíclico. ¿Y cuál es la acción del AMP cíclico? Eliminar agua y electrolitos, agua y agua, agua y agua de las células hacia la luz del epitelio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber acá? Mayor secreción, abundante secreción. Y moco, porque ahí hemos dicho, el moco es lo que recubre todo este epitelio, que es muy importante. Es un factor promotor de la linfocitosis. Va a venir una inflamación tremenda con la presencia de linfocitos. Se eleva la proteína, la inmunoglobulina E. ¿Cuándo se eleva la inmunoglobulina E? Para parásitos y alergias. Para parásitos y alergias. Ahí se eleva, ¿no? O sea, si nosotros queremos investigar si una persona tiene alergia, le pedimos inmunoglobulina E y ahí nos sale que está súper elevada. Y la inmunoglobulina E, y en todos estos procesos hay una mayor sensibilidad a la histamina, a la serotonina, e inhibe la migración de los monocitos y del celular natural killer. Entonces, con toda esta histamina elevada, con toda esta inflamación, además del agua adentro, hay edema. Y aparte de edema, hay necrosis. ¿Cómo estará la luz de los conductos? ¿Libres? ¿Vacíos? ¿Están? Obstruidos. Con algo dentro. ¿Qué pasa cuando nosotros nos atoramos y nos pasamos algo de saliva o alguna cosita de comida a la tráquea? Empezamos a toser. Tos. Nuestra reacción es de tos. Y en ese cuerpecito está tratando el organismo de eliminar todo el contenido que se encuentra dentro de todos estos conductos. Y se va a traducir en el cuadro clínico con tos. Con tos. La ciclasa de anilato de pertusis es una enzima que convierte ATP en AMP cíclico en las células eucariotas. O sea, esta ciclasa todavía va a incrementar AMP cíclico para que pueda cumplir la función de eliminar hilo. Toxina termonecrótica, también llamada toxina lábil al calor, es un polipéptido y lo que hace esto fundamentalmente es parálisis de los cilios y necrosa los tejidos. Esta es la toxina que va a necrosar ese epitelio, que va a ir dañándolo. Entonces, con todo lo que estoy mencionando, ¿cuánto daño se está produciendo en el revestimiento de todos estos conductos que se van a traducir en un cuadro clínico bastante grave? En la patogenia, la persona que no está vacunada, que está en contacto con una persona infectada, a través de las gotitas de fluke, va a permitirse que la bacteria ingrese, se rompe la gotita y las bacterias sean depositadas sobre la superficie. Y ahí, con todo lo que hemos mencionado, se va a adherir, se va a multiplicar, va a producir la toxina, etc., etc., ocasionando un daño a este nivel en el epitelio del revestimiento del tracto respiratorio. Y aquí se va a producir el exudado purulento, la sensibilidad a la histamina y la necrosis van a producir este acceso en paroxismos de tos para tratar de eliminar ese contenido hacia el exterior. Entonces, en el cuadro clínico nosotros vamos a tener un tiempo de incubación de 7 a 10 días, dependiendo del inóculo, cuánto inhaló de ese microorganismo. Y aquí hemos dicho, ¿no? En la fase de adherencia, adaptación, establecimiento y multiplicación hasta que aparezcan los primeros síntomas. Luego viene una fase que se llama prodrómica. ¿En qué consiste la fase prodrómica? ¿Quieres decirnos? A ver. Son los síntomas generales y específicos antes de que se expresen como tal los específicos de una enfermedad infecciosa. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son esos síntomas generales? Podría ser decaimiento, tos, Tos. A ver, niña Medina. Malestar, fiebre. Malestar, fiebre, decaimiento, inapetencia, como cuando ustedes están así y su mamá les dice, la doctora de la casa, seguro que te vas a enfermar con una gripe.
¿no? Y al día siguiente empiezan a chorrear los mocos. Eso es etapa prodrómica, que en esa etapa prodrómica nosotros no sabemos qué va a pasar. El niño está igualito, va donde el pediatra y el pediatra examina y dice, señora, es una eruptiva. Mañana o pasado su cuerpecito va a aparecer un exantema. Efectivamente, le sale el exantema, que ya sabemos que es exantema en todo su cuerpecito. Entonces esa etapa, como dijo su compañero, síntomas generales, que por lo visto me he aprendido de memoria porque no sabía qué seguía después. No, no me has dicho bien. Yo te voy a poner tu punto con la primera parte. Entonces, esa es la etapa prodrómica. Y luego, esta etapa prodrómica, en el caso de él, miren, ¿cuánto tiempo dura el periodo sintomático? 6 a 10 semanas. 2 meses y medio. Es un montón, ¿verdad? 2 meses y medio. Y la fase catarral es justo la etapa prodrómica, donde el paciente pareciera que va a tener un resfrío, tiene secreción nasal, estornudos, tos nocturna, fiebre, conjuntivitis, y es la etapa de máxima contagiosidad. ¿Quién va a pensar que va a tener eso? No, nadie piensa, ¿verdad? Y están más expuestos a ellos a tener la infección. Y este niño luego pasa a la fase paroxística, que puede durar de 1 a 2 semanas, donde se producen tos, y tos, y tos, y tos, y tos, y tos, repetida la tos 40 veces seguidas. Ustedes dicen, ¿cómo va a ser? Eso no es. Es aquella que ustedes han tenido cuando probablemente se han atorado con su saliva o cuando han comido algo que se les ha puesto aquí un poquito. Y tosemos, 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 y alguien nos dice, toma un poquito de agua. Podemos tomar, yo suelo decir, respira tranquilo por la nariz. Y otra vez. Tan frecuente es la tos que el pobre niño, miren, puede producirle hemorragias en el ojo, conjuntivales o por alrededor de la órbita. O puede tener epistas y se empieza a sangrar por la nariz por el esfuerzo que está haciendo. Le duele aquí el abdomen porque el diafragma, ¿viste cuando ustedes están con tos, con esas tosecitas de y les duele el abdomen? Imagínense estos pobres niños que están tosiendo y tosiendo, les duele todo el cuerpo y el abdomen, están así, agarrándose el abdomen porque les duele terriblemente, con sus ojos que están así todos pobrecitos por tanta tos en que se da la tos en paroxismos. Esa tos seguida se llama tos en paroxismos. Y algunos niños incluso pueden hacer una cianosis transitoria, sobre todo los más pequeñitos, que hacen una apnea. Esto sí lo han visto, de hecho, que lo han visto cuando son esos niños mañosos, malcriados, que se ponen a llorar y lloran y se quedan ahí, ¿no? Y ya están medio morados, yo si estoy con mi botella le hago así, le echo agua. Y esos chinchos me persiguen cuando voy a almorzar a veces a la calle. De pronto hay uno que grita, y de verdad a mí me molesta. Por eso todo el mundo me dice, espérate, no que tengas nietos. Igual al nieto yo voy a dejar. O sea, ese que está gritando así, le busco la mirada al mocoso y cuando me ve le hago así. Mi hijo le dice, mamá, ¿qué te pasa? Yo no he visto su madre, pero entonces chiquito como que reacciona y de rato en rato me sigue viendo así y hace calma, ya no sigue. Qué horrible es cuando tenemos niños malcriados, ¿verdad? Horrible. ¿Quién tiene la culpa? Los papás. Los papás. O sea, yo simplemente a veces paso ahí, miro a la mamá y solo muevo mi cabeza. Una vez me torció el ojo, que me importa, pero yo solo moví la cabeza, o sea, ya estaba, ella asumo que estaba entendiendo, pues que no sabe criar a su hijo. Obvio. Y hoy en día, ¿ustedes serán la generación que no sepa criar a sus hijos? No. Dicen que sí, ¿no?
por favor, vean lo que está haciendo Bukele en su país. Yo en un comentario que puse, la disciplina nunca es exageración. Jamás es exageración la disciplina. Y cuando un niño es disciplinado, va a ser un niño correcto, obediente, estudioso. Pero si le doy libertades, si no pongo límites, olvídense en su generación qué clase de hijos Dios tendrá. ¿No? ¿O no? O están recapacitando de lo que están viviendo para decir, no voy a cometer esos errores cuando sea papá. Pero bueno, estos malcriados, en este caso no, pobrecitos, tienen apnea. Tanto han tosido que se quedan privados los niñitos y empiezan a ponerse cianóticos incluso cuando se produce esto. Y luego viene la fase de convalescencia, que puede durar 2 semanas, que progresivamente va disminuyendo los episodios de la tos y la frecuencia que se produzcan estos paroxismos cuando el epitelio se está restableciendo progresivamente, se está recuperándose, entonces va disminuyendo hasta que desaparece. Doctora, ¿y los antitusígenos no controlan? ¿Qué, perdón? Los antitusígenos no controlan la tos. No sirve. Y es más, ni siquiera les queremos dar. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de eliminar la tos es positivo. Porque estamos eliminando esto que está acumulándose. No se le da antitusígenos. Veremos cómo eliminamos. Claro que los niños chiquititos no saben toser, no saben eliminar, no saben expectorar, y en ello lo que hacemos es aspirarlos. Ahorita vemos cómo se trata esto. ¿Qué complicaciones puede haber? Neumonía por EBHGA. Estreptococo del beta hemolítico del grupo A. Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Así dicen en las revistas, así dice en su libro, así va a decir en el examen. Es el Diógenes. Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Así les voy a poner en su examen, por si acaso. Y ya van a saber que me estoy refiriendo al Diógenes. También puede participar Pneumoniae y Haemophilus influenzae. Esa destrucción del epitelio, que hemos dicho que estas bacterias están ahí y pueden haber, al haber una ruptura de la solución de continuidad de las mucosas, ser un medio de cultivo para que puedan ingresar. En la epidemiología afecta a todas las edades, es grave en los recién nacidos. Yo he visto hasta chicos de 18 años cuando había este problema, chiquititos de todas las edades. Los niños se adquieren por padres o personas que son asintomáticos y que tienen a la bacteria. Y Bordetella pertussis se disemina en aerosoles por las gotitas que están suspendidas en el aire. El diagnóstico es muy difícil, si es que uno sabe que la etapa catarral, que es común a muchas enfermedades, es muy difícil, pero el diagnóstico más se hace en el inicio de la etapa paroxística, donde podemos identificar a la bacteria por para hacer cultivo. Tomamos una muestra nasofaringia o ponemos la plaquita así delante de ese niño que está tosiendo. Acá. Bien protegido nosotros. Abrimos la plaquita, está el cultivo elaborado y le ponemos fred. Y el niño empieza tose y tose y tose. Todo el acceso de ese episodio está la placa ahí puesta delante de él para que elimine las gotitas directamente en la placa y podamos ver el crecimiento de la bacteria. ¿En qué medio? En Bordet-Genjoux, que es especial, o de Reagan-Lowe. Pero más hacemos estas reacciones de los anticuerpos y facilita el diagnóstico directo por PCR. Es el más especial, el más específico. Por la recurrencia de la tos no llegan a sangrar las manos. Claro, por eso es que he dicho, tiene epístasis es sangrado de la nariz, y por eso, o sea, no es que en un solo episodio se le ha puesto el ojito morado al niño. Son 2 semanas. Pero me refiero a tos con sangre. 2, o sea, que salga desde adentro, no. ¿Cómo se llama cuando sale la sangre de acá adentro? Hemoptisis. Cuando sale del estómago, ¿cómo se llaman las gastritis hemorrágicas? ¿Cómo se llama cuando sale sangre del estómago hacia afuera? Ah, es una melena. Una melena. La melena es por abajo.
por el recto, pero por la boca. Lo que sale del estómago, de sangre por acá, se llama hematemesis. Lo que sale del pulmón, hemoptisis. El tratamiento macrólicos. Ojo, el que yo detecte, le haga el diagnóstico al inicio de la etapa paroxística, ya tengo esa bacteria y le doy el tratamiento antimicrobiano. Ojo, ese tratamiento antimicrobiano no es que vaya a impedir la evolución del cuadro clínico, disminuirá, porque ya hemos dicho cuál es la razón de todas estas manifestaciones clínicas de la tos: la necrosis, que los cilios estén paralizados, que se haya fijado tanto la bacteria, que se haya eliminado, que haya presencia de toxinas. Todo eso va a impedir que la bacteria, o mejor dicho, que este epitelio que ha sido dañado se restablezca solamente porque ya murieron las bacterias. Las bacterias murieron, pero hasta que ese epitelio se regenere completamente, tiene que pasar el tiempo. Pero eso no significa que no le vaya a dar una terapia antimicrobiana. Obviamente le voy a dar la terapia antimicrobiana, pero sé, y se lo tengo que decir al paciente y a la mamá del paciente, que esto va a demorar en la recuperación, ojito, para que después el paciente no vaya a estar visitando a otro médico y a otro médico y a otro médico diciendo no me están curando y sigo con tos. ¿No? Hay que informar. Y claro, es necesario el apoyo de oxígeno, sobre todo en los pequeñitos, la hidratación, la nutrición y la aspiración del moco. Les decía hace un momento que los niños no saben expectorar. Nosotros podemos expectorar, pero los niños no. Y para que pueda eliminarse las secreciones hay que aspirar. Se les pone unas canalitas que están conectadas a un dispositivo, se le mete por la nariz, se le mete por la orofaringe para sacar esas secreciones que el niño no las puede eliminar hacia el exterior y ayudarle progresivamente a que se produzca la recuperación. Y la prevención está asociada a esta vacuna, DPT, D de difteria, D de pertussis, de esto que estamos hablando, y tétanos. Y está formada por bacterias muertas. O sea, bacterias muertas, no hemos sacado ningún toxoide ni nada, es la bacteria, pero está muerta, no está inactivada, está muerta. Cuando hagan inmunología les van a decir atenuada, muerta, inactivada, que son cosas diferentes que se emplean para utilizar para la formación de las vacunas. Y sí, sumada a esto que ya sabemos que es un toxoide, tanto del tétanos como de la difteria, ¿no? Los toxoides. Y la vacuna se llama DPT, pero esta está incluida ahora en otra vacuna que es la pentavalente, ¿no? Yo decía ayer a los chicos del grupo de práctica, métanse a internet y bajen la última cartilla de vacunación, que es la que se está usando actualmente. Bájenla, conózcanla. Y también ya les digo desde ahora, vayan buscando su cartilla de vacunación, búsquenlas ustedes, porque para el próximo año ustedes ya deben haberles hecho que tienen que vacunarse ahora para hepatitis B, ¿verdad? ¿Les he dicho o no les he dicho? Voy a través de los delegados informar en qué momento llegó la vacuna y tienen que vacunarse para hepatitis B fundamentalmente, porque es parte de los requisitos que requiere el Seguro Social y ahora el Ministerio de Salud para que ustedes puedan ingresar a los hospitales. Quien no se vacuna, quien no tiene esa cartilla, se nos dice, no, mi mamá me ha dicho que me he vacunado. Evidencias. Aquí no es que mi mamá me vacunó, yo tuve, no. Evidencias. La cartilla, o sea, nos la dieron nuestros padres y lo podemos. ¿Ya la perdieron? No sé. Bueno, si la han perdido, tendrán que vacunarse. Quien no quiera vacunarse contra la hepatitis B, facilito, no puede lograr una evidencia, se va a cualquier laboratorio y pide que le hagan un dosaje de inmunoglobulina, inmunoglobulina G contra el antígeno de superficie, que ustedes puedan. ¿Por qué se están alistando? Falta. Falta, ¿no? Y ahora
esto no me va a alcanzar prácticamente, y que tienen que tener la vacuna. Si es que, pueden hacerse esto en los laboratorios y les sale ahí cuál es la cantidad de anticuerpos que tienen para protegerse de la hepatitis B. Si están en títulos perfectos, presentan eso y lo aceptamos. Pero si resulta que no están en títulos normales, tienen que vacunarse. Tienen que vacunarse, si no, ya no es responsabilidad de nosotros de que no les permitan ingresar al hospital. Por si acaso, les estoy diciendo. Entonces, esta vacuna es muy importante para la protección sobre esta bacteria. Y ahora vamos a ver, creo que ya lo vamos a ver. Es y 45, ¿no? Sí, faltan 5 minutos. 6. Ya no me voy a poder hacer. La voy a grabar y se las paso. Ya. ¿No podría hacernos una clase? Sí, sí, doctora. La del lunes. Sí, Y el lunes feriado, ¿no? sí. Ese día podría ser. Les voy a hacer la clase para las dos secciones. Sí. El virtual. Sí. Voy a llamar lista.